Bien, 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 bien. Ahora sí. Disculpen estos 5 minutos de retraso. Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Sean todos bienvenidos a esta noche de catequesis, noche de encuentro con el Señor y su palabra. Hoy estamos de fiesta, hoy es el día de todos los santos, así que bueno, la lluvia de gracia está esperando a que nosotros les abramos las puertas. Así que muy contento por eso, realmente muy feliz. En algún momento, en uno de estos días, voy a grabar un breve testimonio de lo que me pasó hoy. Así que bueno, yo feliz también por eso. Mis más cordiales saludos a los que ya están aquí presentes, a los que están del otro lado de la pantalla y a todos aquellos que tal vez van a seguir llegando. Así que espero que hayan tenido un bendecido lunes, y si no, bueno, espero que realmente se mejore muy pronto. Hoy vamos a hablar un poco de la Eucaristía, vamos a hablar de la adoración eucarística, vamos a hablar de qué pasó con la Eucaristía después de que Jesús instituyó el sacramento en la última cena. Así que bueno, yo creo que va a estar muy, muy linda. Y para poder dar inicio, como ya estamos acostumbrados, vamos a escuchar una canción para poder desconectarnos del mundo y conectarnos con Dios. Esta canción es el Salmo 18, como ya lo vinimos escuchando. Es una versión grabada por el coro Cecilia, evidentemente, como ya lo dijimos, por Santa Cecilia, la patrona de los músicos. ¿Y quién nos dio el permiso? Bueno, Belén Tamás, nuestra amiga del coro Cecilia. Así que bueno, yo contentísimo de poder compartirles este tesoro que recibimos. Salmo 18. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Que tu nombre con mano poderosa me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me
sostiene, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Bien, 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 bien. El Señor realmente es fiel y es bueno todo el tiempo y escucha todas nuestras oraciones. Así que en la medida en la que Él sea nuestra fortaleza, vamos a poder atravesar enfermedades, vamos a poder atravesar crisis económicas, vamos a poder atravesar lo que sea que se nos ponga enfrente, porque Él es nuestra fortaleza. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Así que bueno, con esta certeza en la mente y en el corazón vamos a darle gracias a Dios. Les doy la bienvenida, siéntanse bienvenidos, este espacio es de ustedes y para ustedes. Así que bueno, yo contento de poder estar sirviéndoles. El Señor me regaló nuevamente otro día, me regaló salud para estar aquí y aquí estamos firmes. A todos los que se siguen conectando a través de las pantallas, les invito a poder compartir esta transmisión. Ya saben, si es que está en pantalla completa, le doy atrás una vez, le doy compartir en ese botón que tiene una flecha inclinada y ahí me da las opciones por WhatsApp, por Facebook y háganlo por todas las partes que puedan porque es gratis. Así que bueno, el Señor dijo, el que se ponga delante de mí, el que se ponga delante de los hombres, de mi parte, yo me pondré delante de ellos frente al Padre. Así que bueno, vamos a ganar puntos con el Señor. Vamos a dar inicio a esta parte formativa, pero antes es importante saludar, así que bueno, a toda esa gente que se conecta desde Estados Unidos, desde México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, inclusive hay gente del Reino Unido que se conecta también. Y por supuesto a todos los que se conectan desde nuestro querido Paraguay, sean todos bienvenidos. Y bueno, ahora sí ya terminadas estas formalidades, vamos a dar inicio. Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes, estamos de nuevo en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Gracias, Señor, porque nuevamente me socorriste en la dificultad. Gracias, Señor, y por eso yo te alabo y te glorifico, porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. También quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas.
Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Nosotros traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino, Señor. Solamente tú puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro cara a cara contigo, de ojos abiertos y de corazón ardiente. Gracias, Señor. Yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por aquellas cosas malas que hice y por aquellas buenas que pudiendo hacerlas no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Jesús, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contentísimo de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje y de tu amor. Compartir contigo, Señor. Te pido que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Esos frutos de amor que permanecen en cada persona que los reciben. En este momento, Señor, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los aquí presentes y del otro lado de la pantalla traemos en el corazón. Incluso aquello que no nos animamos a pedir, en este momento lo deposito en tus manos. En este momento, Señor, esa situación que aprieta nuestro corazón, que nos roba la paz, lo soltamos y lo colocamos junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras familias y nuestras vidas enteras, Señor, porque no hay lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que invoquemos al Espíritu Santo, ustedes repitiendo después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Una vez más, con fe. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora quiero pedirles otro favor, queridos hermanos, que además de compartir esta transmisión puedan pedirle a Dios, puedan interceder por mí, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. En nuestra primera lectura de hoy vamos a ver nuevamente la carta de San Juan. Vamos a ver la primera carta de Juan, capítulo 4. De repente parece que se escucha más despacio ¿verdad? Pero bueno, súper. Está en la carta al final de nuestra Biblia, justo antes del último libro, que es el libro del Apocalipsis. Un poco antes vemos las cartas de San Juan. Habíamos visto en la última catequesis, en los versículos del 4 al 6, y hoy vamos a ver del 7 al 10. Para los que tienen la Biblia latinoamericana de letra grande sería la página 573. Vamos a corregir esto. Tiene que ser del 7 al 10. Bien. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El apóstol San Juan en esta carta venía indicándonos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y también qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios. También nos decía de que hay diferentes profetas que anuncian diferentes formas, pero en la forma de actuar y en lo que dicen, entonces podemos reconocer que viene de Dios. Hoy nos dice, queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Finalmente, lo más importante en nuestras vidas es el amor. San Juan de la Cruz nos dice que en el ocaso de nuestras vidas seremos juzgados en el amor que nosotros dimos y en aquel amor que nosotros decidimos no dar, ¿sí? Que nosotros libremente elegimos. Y por eso hoy San Juan nos invita como queridos suyos a amarnos los unos a los otros. Y nos dice, no porque el otro se merece, porque eso es lo que nos pasa generalmente a nosotros, que nosotros queremos amarle al que se merece ser amado o al que nosotros pensamos, sentimos que merece ser amado. Esa persona amable, de ahí viene la persona amable. ¿Por qué? Porque es una persona a la que uno le puede amar. Y sin embargo Dios no es así. Dios nos ama así como nosotros somos, así como nosotros estamos, así de pecadores, así nos ama Él. Y es por eso que recibiendo ese amor de Dios, nosotros amamos al prójimo. Es un amor diferente, ya no un amor humano, ya no un amor frágil, ya no un amor condicional.
Un amor condicional es el que depende de condiciones. Si esta persona es buena, entonces yo le amo. Si esta persona es una mala persona, es un corrupto, es un bandido, no, entonces a ese ya no le amo. Si esta persona me hace el bien y es mi amiga, entonces yo le amo. Si esta persona habla mal de mí, entonces yo no le amo. Sin embargo, Dios nos llama a amarnos. Porque Dios es amor, porque nosotros estamos con Dios y Dios está con nosotros. Porque nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. Y por eso nosotros amamos, porque nos sentimos infinitamente amados por Él. Que si bien hay cosas de nosotros que a Él no le gusta, Él nos sigue amando. Hay cosas de nosotros que a Él no le agrada. Así como una mamá de repente tiene un hijo que es un desastre, que no llega luego a dormir a su casa, que se aplaza en todo lo que tiene que estudiar, incluso aquello que no tenía nota también se aplaza, que le trae problemas de violencia, que le trae problemas con las drogas, que le trae problemas, en síntesis, problemas. Sin embargo, esa mamá le sigue amando a su hijo, así de desastre como es su hijo, le ama. Por supuesto que quiere que cambie y que siga mejorando y va a ser más feliz en la medida en la que su hijo sea más santo. Sin embargo, el amor no cambia y así también. Nosotros estamos llamados a amar a pesar de las dificultades. San Francisco de Asís, él habla de amar a los no amables, a esa gente a la que nadie le ama, a los tóxicos. Amarle a los tóxicos, no, los tóxicos son la manzana que pudren el resto del cajón. Eso es lo que dice la gente hoy. Sin embargo, Dios nos llama a amar, a tener paciencia. A veces nuestro amor se limita a una oración, pero sin embargo nosotros continuamos amándole a esa persona, fortaleciéndonos nosotros para poder después ayudar, pudiendo estar llenos de Dios, entonces llevarle a Dios para que esa persona pueda sanar, esa persona pueda mejorar. Y yo estoy seguro que el único camino de rescate para esa persona es el amor de otra persona. Porque si no, en la medida en la que menos se le ama a esa persona, peor. Se convierte en una persona más odiosa, no amable. Y en cambio, cuando nosotros continuamos amando, después la persona misma ya se da cuenta, pero ¿por qué me amas si yo soy así? Y yo te amo así porque Dios te ama así. Y eso le da una esperanza, eso le da una motivación, eso le da una ayuda para poder cambiar. Y nos dice, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Esta es la frase muy conocida. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Probablemente es la frase más famosa de todo este Evangelio de San Juan, porque nos da una definición de Dios. Aquí nos dice que la esencia de Dios es amor, que la esencia de Dios es amor. Y a partir de ese amor, Dios lo hace todo. Por amor creó el mundo, por amor nos creó a nosotros, por amor envió a su único Hijo para salvarnos. Por amor nos envía su Espíritu Santo para que la ley ya no esté en la piedra, ya no esté afuera, sino que esté dentro de nuestros corazones. Y cuando nosotros entendemos que Dios es amor, entendemos de que el amor es el único camino que salva. Es el único camino que le puede rescatar a una persona, que alguien le tenga paciencia, que alguien le ayude, que alguien le ame. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, un camino, el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es amor, Jesús es Dios. Entonces, Jesús que es el camino, Dios que es el amor, el único camino es el amor. Y en la medida en la que nosotros amamos, ahí se reconoce la presencia de Dios en nosotros. Ahí se reconoce de que somos verdaderos seguidores de Cristo.
Porque mientras tanto podemos tener pulseras, cadenas, irnos a misa, irnos a peregrinaciones y lo que nosotros queramos. Pero si nosotros amamos, entonces no nos pueden reconocer como hijos de Dios. Y nos dice en el 9, miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Dios creó el paraíso, Dios le creó a nuestros primeros padres, les creó libres. Ellos en su libertad decidieron desobedecer a Dios. Así entró el pecado al mundo. Y Dios puede decir, ¿y qué culpa tengo yo que ellos hayan decidido fallarme? ¿Por qué otra vez yo me tengo que ir si ellos lo que me fallaron a mí? Y ese es nuestro razonamiento. Cuando alguien nos falla decimos, no, es esa persona la que tiene que venir, es esa persona la que tiene que acercarse a pedirme disculpas porque ella es lo que me falló. Sin embargo, vemos que esa no es la lógica de Dios. Dios dice, ustedes me fallaron, bueno, pero les amo tanto que yo mismo voy a salir otra vez al encuentro de ustedes, yo me voy a revelar para que ustedes me conozcan, para que ustedes sientan esa atracción hacia mí y entonces vuelvan a casa. Y entonces se arrepientan, se den cuenta de lo que ustedes fallaron y entonces puedan volver a mí. Nos dice, Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre nos llega la redención. Y yo suelo decir, y no me canso de repetir esto, que en toda la historia de la humanidad es el único rey que él se hace esclavo para rescatar a los esclavos. Porque él, siendo de condición divina, siendo Dios, se hizo humano para salvarnos a nosotros que le habíamos fallado. Y nos dice, en esto está el amor. No es en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Finalmente, Dios es el Dios de la iniciativa. Dios es el que siempre sale al encuentro del necesitado. Y todos esos necesitados somos nosotros. Y por eso es que nosotros debemos actuar igual. Así como Dios nos ama, nosotros amamos al prójimo. Y ahí nos damos cuenta de que la fuente de todo amor viene de Dios. Si yo quiero amarle a mi mamá, que muchas veces yo digo, qué bueno, gracias a Dios, ella es mi mamá. No hay nadie como mi mamá. Y otros días digo, no hay nadie como mi mamá. Gracias a Dios. Entonces, es importante que nosotros podamos darnos cuenta de que ese amor a mi mamá, a mi hermano, siempre tenemos algún hermano que es especial y que de alguna forma logra sacarnos de nuestras casillas, alguna hermana, sí, y si no tenemos hermano, algún primo, ese primito que viene. Bueno, a ellos también amarles. Y no solamente también, sino principalmente a ellos amar. Y que esa sea la diferencia. Todos tenemos una tía que ni quieren invitarle a las reuniones familiares. Y sin embargo, cuando la gente ve y diga, ¿y vos por qué querés juntarte con esa tía? Vos le conocés a ella. Y entonces ahí se dan cuenta de que hay algo extraño. Y ese algo extraño no es algo, sino es alguien. Es una persona viva y resucitada cuyo amor es más fuerte que la muerte y vive dentro nuestro. Y nos permite amarle a esa persona que nadie le ama. Que tal vez ni esa persona misma no se ama a ella misma y nosotros la amamos igual, llevándole el amor de Dios. Sin embargo, eso solamente es posible cuando yo me lleno de Dios. Si esto siempre fue difícil, hoy tal vez sea más difícil que nunca, porque la sociedad es intolerante. A la sociedad no le importa. Si para mí no me sirve, entonces, bueno, tengo que descartar. Y así se les descarta a las personas. Se les descarta a los ancianos, se les descarta a las personas que no son amables. Y sin embargo, Dios
quiere que todos los hombres se salven. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nos dice que en el cielo hay más alegría por ese uno que estaba perdido, pero ha sido encontrado. Porque el Padre no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda. Son ovejas del Señor y esa tía insoportable se vuelve soportable porque es una oveja del Señor y porque yo tengo el amor de Dios. Yo me voy a la Eucaristía y recibo del Señor su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. ¿Qué no voy a poder lograr? Recibo de Él su amor y su gracia, su fuerza para enfrentar las situaciones con serenidad. Viene la tía y te dice, mira, parece que no te cortaron el pelo ya otra vez, o te cortaron con las tijeras de pollo. Y nosotros sonreímos y le decimos, sí, tía, lo que pasa es que se quedó sin filo la otra tijera. Y así de a poco tal vez podamos tocar ese corazón. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos a Cristo, nos sale el indio. Y sí, claramente vos le prestaste la tijera de pollo. Y ese tipo de cosas que salen fácil, eso es lo que más fácil sale. Sin embargo, el Señor nos llama a ser diferentes. El Señor nos llama a ser santos. Y hoy estamos en la fiesta de todos los santos, todos aquellos hermanos que vivieron aquí en la tierra. Ahora estoy leyendo la vida de San Francisco de Sales y es espectacular. Es espectacular cómo él es conocido como el santo de la amabilidad. Y sin embargo su pecado más difícil y su pecado recurrente era el de la ira. Y cómo él, siendo que eso era lo que más le costaba, que tenía ese carácter explosivo, se le conoce como el santo de la amabilidad. Existe solamente una respuesta. Dios. Dios dentro suyo. Y eso es lo que nos pide hoy, que nosotros podamos amarnos los unos a los otros, porque Dios nos amó primero. Y a partir de ese amor, entonces yo le amo al prójimo. Por eso yo me voy a la misa, porque me encuentro con mi Dios que me ama, que me espera, que se entregó por mí. Por eso yo rezo, por eso tengo vida de oración. Yo empecé a rezar el Santo Rosario de forma diaria ahora. Y es impresionante el efecto que tiene en uno. Y termino mi Santo Rosario y después, si me da más tiempo en algún viaje, mientras que manejo o lo que sea, rezo la coronilla de la Divina Misericordia. Y en el alma, en el espíritu se nota. Te tocan la bocina como un condenado en el tráfico y uno mira en el espejo. Sí, a lo mejor, no sé, algo le pasó, se le cayó una piedra en el pie o en la mano, pero bueno, uno puede continuar con serenidad. Porque la gente siempre, especialmente nosotros, los que estamos aquí, seguramente todos los que están afuera, le culpamos a la gente. No, él me hizo eso y por eso yo reacciono así. ¿Y por qué no tenés paz? ¿Y por qué vino tal persona y me dijo esto? ¿Y por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan triste? ¿Y por qué vino tal persona y me hizo esto? Me dijo esto. Y sin embargo la paz es algo nuestro. Es interior. Nosotros decidimos a quién le entregamos nuestra paz. Pero ¿qué es lo que nos da fuerza para sostener nuestra paz? Dios. Esa vida de oración, esa vida interior, esa vida eucarística. Eso nos da fortaleza para sostener nuestra paz. Para que así como Jesús vengan y le escupan, y le coloquen una corona de espinas y le torturen y le peguen una bofetada, él con serenidad pueda reclamar. De él se burlaron, le dejaron prácticamente desnudo. ¿Y cuándo él perdió su paz? ¿Cuándo él le entregó su paz? Nunca. Ni una sola vez en toda su vida entrega su paz. ¿Por qué? Porque él tenía una vida de oración. Decía, él siempre iba a lugares solitarios para orar, para encontrarse con su papá, con su papito amado que le renovaba las fuerzas, que le dio la fuerza para lavarle los pies en esa última cena a la persona que le iba a entregar. Entonces ahí nos damos cuenta, wow, Dios realmente es poderoso y Dios es realmente bueno. Que a nosotros nos ama así como somos, porque a veces esa tía, ese hermano somos nosotros mismos y toca aceptarlo con serenidad. Y saber que bueno, que así también Dios me ama, pero que quiere que yo siga mejorando.
Y entonces así continuamos. Porque Dios es amor. Él envió a su Hijo para mostrarnos que tanto nos ama. Así que a nosotros nos toca ser agradecidos. Ver lo que Jesús hizo por nosotros, que se subió a una cruz. Él dice, nadie tiene el poder para quitarme la vida. Yo la entrego voluntariamente. Y eso hizo el Señor por nosotros, eso hizo el Señor por ti y por mí. Así que démosle una respuesta acorde. Y con esto en el corazón, vamos a pasar al Evangelio de San Juan. Estamos viendo el capítulo número 6, el sermón eucarístico. Habíamos visto cómo Jesús, antes de este momento, aquí en pantalla dice del 28 al 47, pero hoy vamos a ver solamente 10 versículos, del 48 al 58. Esta es mi parte favorita de toda la Sagrada Escritura, así que bueno, me sabrán disculpar la emoción, pero bueno, ojalá que ustedes también puedan emocionarse así, porque el Señor va a hablarnos al corazón. El Señor va a hablarnos directamente a vos y a mí. Nos toca a nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para poder escuchar. Habíamos visto en los capítulos anteriores que Jesús estaba al otro lado del lago Tiberíades, estaba de este lado donde vemos la flecha del mar de Galilea o el lago de Tiberíades, es lo mismo. Y si nosotros vemos que sus discípulos habían cruzado en la barca al otro lado del Tiberíades, es decir, a Cafarnaúm. Sin embargo, Jesús no había subido con ellos, él cruza el mar caminando sobre el agua. Esto le llamó la atención a la gente que estaba del otro lado y le preguntaron a Jesús cómo llegó ahí. Después a continuación le piden un milagro, le piden otro milagro, porque justamente antes de cruzar el agua caminando, él había multiplicado los panes, había multiplicado esos 5 panes y los 2 peces. Bien, entonces ahora seguimos en Cafarnaúm. Juan 6, del 48 al 58. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió, y yo vivo por el Padre, así quien me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús, realmente, porque imagínense lo que hizo por nosotros. Siendo Dios, se hizo hombre
y después siendo hombre, decidió quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es tan humilde que pudiendo quedarse, no sé, en algo ostentoso, en algo grande, Él decide quedarse en un pedazo de pan. Y eso es lo que nos dice aquí: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. San Cirilo de Alejandría nos dice que Jesús finalmente se revela a los hijos de Israel. Él les habla claro y les dice: yo soy el pan de vida. Un poquitito antes le decía: el pan que comieron en el desierto, en realidad no les dio Moisés, sino que fue mi Padre. Y les dice: pero los que comieron de ese pan murieron. Sin embargo, los que coman del pan que el Padre les da, vivirán para siempre. Bueno, el que coma el pan. Bien, ¿qué pan? Y después dice Jesús: yo soy el pan. Y ahí empieza a complicarse porque Él le miramos y no es pan. Y entonces es donde se produce esa confusión en la mente, se produce esa confusión en nuestra inteligencia limitada, que después el Espíritu Santo viene a iluminar para que nosotros podamos entender. Y bueno, San Cirilo de Alejandría dice que Jesús se reveló diciendo: yo soy el pan de vida, y nos dice: Él hace esto para que ahora puedan aprender que si quieren deshacerse de la corrupción que gobierna sus vidas y evitar la muerte que cayó sobre nosotros debido al pecado, entonces deben acercarse y participar en el único que es lo suficientemente fuerte para salvarlos, destruyendo la corrupción y la muerte. En síntesis, Jesús se revela para mostrarnos que la única forma que nosotros tenemos de salvarnos de esta muerte, no física sino eterna, es con Él. Que es su amor el que vence a la muerte. Yo me puse a pensar, ¿por qué Jesús eligió quedarse en el pan? ¿Por qué Él decidió que su cuerpo sea ese pan que se transforma? Y ahí me puse a pensar cómo es el pan, ¿sí? El pan es sencillo. El pan es sencillo, solamente tiene 2 ingredientes. Se puede hacer con agua y harina. Y así es Jesús, sencillo y siempre humilde. No buscando la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios. Dejando su condición divina, se hizo hombre. Siendo Él el maestro, se hizo el servidor y les lava los pies. Sencillo, humilde, pan. También nos damos cuenta que el pan es dócil, de acuerdo a lo que el panadero quiere que sea, eso es. La forma que el panadero quiere que tenga, ese es el pan. Hay veces que le quiere un poco más duro, otras veces un poco más blando, a veces más pequeñito, otras veces más grande, a veces más salado, a veces menos. Ahí ya tenemos otro ingrediente más. Pero sin embargo, Cristo en todo momento es dócil a la voluntad del Padre. Él, su voluntad siempre con la voluntad del Padre. Por eso también nosotros estamos llamados a poder seguir su ejemplo. Sencillo, dócil. También el pan es accesible. La mayoría de las personas puede comprar pan. Tal vez no carne, tal vez no ciertas especias que son más caras, etcétera, pero pan sí. Pan sí. Y así también este pan es accesible para nosotros, pero tiene un precio. Y ese precio que nosotros debemos pagar es ínfimo con respecto al precio que Él pagó para liberarnos a nosotros. Él pagó cada gota de su sangre para que nosotros estemos libres del pecado y de la muerte. ¿Y a nosotros qué precio nos toca pagar? La conversión.
que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados, que podamos pasar por el sacramento de la reconciliación. Cristo, conociendo nuestra fragilidad, instituyó ese sacramento para que nosotros podamos quedarnos limpios de todo pecado, podamos pagar ese precio que es nuestro estado de gracia. Es nuestro estado de gracia lo que nos permite recibirle a Cristo. Y eso se da a través del sacramento de la reconciliación. Eso lo leemos en Juan 20, 21 y siguientes. En el contexto de la resurrección, Jesús ya había resucitado. Él se aparece a sus discípulos y les dice: así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y eso no les dijo a toda la multitud, sino que solamente a sus apóstoles, a los 11 que estaban reunidos ahí. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Y los pecados a quienes ustedes se los perdonen, les serán perdonados. Y les serán retenidos a quienes ustedes se los retengan. Y entonces así como instituyó el sacramento de la reconciliación. Y es el precio que nosotros tenemos que pagar para acceder a la santidad, para acceder al cuerpo de Cristo. Bueno, dijimos que es sencillo, es dócil, es accesible. Finalmente el pan también es alimento. El pan es alimento, nos nutre no solamente nuestro cuerpo, sino en este caso nos nutre el espíritu. Todos los alimentos que nosotros consumimos nutren nuestro cuerpo. Sin embargo, el cuerpo de Cristo nutre nuestro espíritu. Y se produce algo extraño. Cuando nosotros comemos, eso se incorpora a nuestro cuerpo. Cuando nosotros comulgamos, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros nos incorporamos a su cuerpo, a su único cuerpo que es la iglesia, del cual Él es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo. Nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 7. El mismo Dios que dijo: brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo la luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como de Dios y no nuestra. Entonces, por eso yo pienso que Cristo decidió quedarse en el pan, para enseñarnos a nosotros humildad, para enseñarnos docilidad, para enseñarnos que debemos esforzarnos para conseguir y finalmente también para alimentar, para que nosotros, así como Él nos alimenta, podamos alimentar al prójimo. Bien. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí Jesús se refiere a la muerte espiritual, porque nosotros que comulgamos también vamos a morir, a menos de que Él venga primero, pero probablemente no sea así. Entonces Jesús habla de la muerte eterna y dice: aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. El pan que baja del cielo para que lo adoren. No dice eso, no dice el pan que baja del cielo para que lo adoren, dice el pan que baja del cielo para que lo coman, para que lo coman. Y cuando nosotros miramos la traducción, si ustedes quieren ver el original en griego, pueden escribir en Google Juan 6 y ponen 50. Y escriben griego, español, y ya está. Nada extraordinario. Tienen que escribir el capítulo de Juan 6, 50, Biblia, griego, español. Y listo. Y ahí van a encontrar de cómo Jesús habló. Bueno, en realidad cómo Juan lo narra, porque Jesús hablaba en arameo, ¿sí?
Sin embargo, Juan lo escribe en griego tratando de escribir en ese lenguaje que más gente iba a entender. Por eso todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Vendría a ser como el inglés de hoy día, que es un lenguaje que la mayoría podría entender. Bueno, entonces aquí dice para que lo coman. Y antes de eso, en el 49 también decía, sus antepasados comieron. Y ahí utiliza el mismo verbo que es el verbo phagein. Phagein. Así como fago. Phagein. Y nosotros pensamos antropófago, antropos, hombre, fago, comer. Antropófago, el que come hombre. Un caníbal sería el antropófago. Aquí utilizaba el verbo phagein, que se puede entender como comer, literalmente, masticar, pero también se puede entender como comer en sentido figurado. Como cuando el esposo le dice a la esposa, bueno, te voy a comer a besos, no se refiere a que literalmente le va a morder y le va a arrancar los pedazos de la carne, sino que es en forma figurativa. En el libro de Jeremías encontramos de que Yahvé le dice a Jeremías, cómete este rollo, que era la Sagrada Escritura. Y entonces ahí nos dice que él come y que era dulce, pero después se volvía amargo. Sin embargo, no es que él se comió, porque el Antiguo Testamento en rollos de papiro tenía que comer unos cuantos días para poder terminar. Se refería en sentido figurado. Aquí Jesús utiliza la palabra que puede entenderse como en sentido figurado. Pero les dice para que lo coman. Y vamos a darnos cuenta que después se refiere físicamente, no para que lo adoren. Esa adoración nace mucho después. Dijimos de que hoy íbamos a hablar un poco de la adoración eucarística. Y tenemos algunos sacerdotes que nos van a ayudar. Uno es el padre Giovanni Roncari, él es profesor de historia de la iglesia. Y después otro sacerdote que es el padre John Cardon. Él es sacerdote y teólogo. Bueno, fue sacerdote y teólogo, hoy en día ya es siervo de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Jesús instituye la Eucaristía y inicialmente, ¿qué pasaba? La parte de la liturgia de la palabra, nosotros hoy en la misa, vamos a hacer un paréntesis, en la misa tenemos la liturgia de la palabra, en donde se lee la palabra de Dios y se lee la homilía. Se explica o se predica la homilía. Después tenemos la liturgia eucarística y después tenemos la comunión en sí. Antes, inicialmente, esta primera liturgia de la palabra de las lecturas se hacía en el templo y después en las casas se hacía la parte eucarística. Pero después, bueno, hubo problemas entre los hebreos, entre los judíos y los nuevos cristianos, entonces se hacía todo directamente en las casas. Excelente. Eso lo explica Raniero Cantalamessa en uno de sus videos. Se llama la Eucaristía. San Justino nos dice, él es del siglo II, cómo celebraban la misa los primeros cristianos. Allí se pone de manifiesto que las especies eucarísticas no se limitaban al momento de la celebración, pues se llevaba también a los ausentes. Entonces, lo que hoy nosotros conocemos como los ministros extraordinarios de la comunión, que le llevan la comunión a los enfermos, ya se hace en el segundo siglo. Y, bueno, inicialmente era solamente el sacerdote el que lo hacía. Después recién vienen a aparecer los ministros extraordinarios de la comunión. Entonces se comía y también se le llevaba a los ausentes. Después, ya en el siglo IV, San Tarcisio, cuya historia se cuenta en época del Papa Dámaso, es decir, entre los años 360, 380. Y nos dice, defendió con la vida la profanación de la Eucaristía que llevaba a los enfermos por parte de los paganos. Él entregó su vida con tal de proteger la Eucaristía. Y creo que, no sé si fue él, pero llegó a comer todas las hostias antes que pueda ser profanado el cuerpo de Cristo. Y nos damos cuenta de que realmente es importante la Eucaristía, que no podemos nosotros recibirle como si fuera que, no sé, estamos comiendo un aperitivo,
sino que es realmente el cuerpo de Cristo, es Dios mismo. Por eso el sacerdote nos dice el cuerpo de Cristo. A veces a mí me da medio tristeza luego cuando dicen despacito o desatento. No, el cuerpo de Cristo o el ministro, porque realmente es un momento importante donde yo le reconozco a Cristo. Yo me dice el cuerpo de Cristo y yo respondo, amén. Así es el cuerpo de Cristo. Y entonces ahí San Cirilo de Jerusalén nos explica cómo comulgar con la mano. Y él nos dice que pongan la mano derecha abajo, la izquierda encima, como si fuera un pequeño trono. Ahí recibimos al Señor, amén. Y frente al ministro, entonces, con la mano derecha tomamos el cuerpo de Cristo y lo consumimos. Y estas son costumbres ya desde los primeros siglos, porque hay personas que hoy en día, se indignan por el tema de la comunión en la mano, que nuestras manos no son dignas de tocar el cuerpo de Cristo. Pero yo me pregunto, ¿y será que nuestra boca es digna de recibir el cuerpo de Cristo? Y yo pensaría que no. Entonces, si es que la Iglesia nos otorga ese permiso, evidentemente que es porque no está mal. Una de las primeras referencias inconfundibles de la utilización del Santísimo Sacramento para la adoración se encuentra en la vida de San Basilio. San Basilio murió en el año 379. Basilio se dice que dividió el pan en 3 partes. Dividió el pan en 3 partes cuando celebraba la misa en el monasterio. Una parte la consumió él, la segunda parte se lo dio a los monjes y la tercera parte la puso en una paloma dorada suspendida sobre el altar. Eso vendría a ser lo que para nosotros hoy es un custodio. Custodio es donde se le coloca al Santísimo Sacramento. Bueno, estamos hablando del siglo IV, ahí empieza esta cultura de adoración al Santísimo. En las constituciones apostólicas nos dice, después de que todos y todas comulguen, los diáconos, recogiendo los restos, los llevan al pastoforio, un lugar en particular para conservarla, que podemos considerar como el antepasado de nuestro sagrario. Y ahí nos damos cuenta de cómo todo lo que nosotros encontramos en la iglesia tiene un sentido, tiene una tradición que viene de muchos años atrás. Con esto nos dice el padre Roncari, ¿sí? Con esto queda claro que desde el principio la Eucaristía no era un mero símbolo que solo valía en la celebración. Es decir, una vez que se transforma, continúa siendo el cuerpo de Cristo. Y sin embargo, es recién desde el año 1226 cuando en Francia, en la ciudad de Aviñón, empieza lo que es la adoración eucarística. Y hay una santa que se llama Santa Juliana de Montcornillon y la fiesta del Corpus Christi. En el año 1208, estamos hablando ya del siglo XIII, a partir del año 1208, el Señor se aparece a Santa Juliana, primera abadesa agustina de Montcornillon, junto a Lieja. Esta religiosa es una enamorada de la Eucaristía, que incluso físicamente encuentra en el pan del cielo su único alimento. El Señor inspira a Santa Juliana la institución de una fiesta litúrgica en honor al Santísimo Sacramento. Para ella, los fieles se fortalecen en el amor a Jesucristo, expían sus pecados y desprecios que se cometen con frecuencia contra la Eucaristía y al mismo tiempo contrarrestan con esa fiesta litúrgica las agresiones sacrílegas cometidas contra el sacramento por los cátaros, valdenses y cita otras comunidades. Eso fue en 1208. Casi 40 años después, en 1246, bajo la influencia de estas visiones que tuvo esta Santa Juliana, el obispo de Lieja
Roberto de Touret instituye en 1246 la fiesta del Corpus, la fiesta que hoy conocemos como el Corpus Christi. Entonces empezó a partir de estas visiones que tuvo Santa Juliana, o sea, a partir de estas apariciones a Santa Juliana. Finalmente, en el año 1264, el Papa Urbano IV, que tiene una gran estima por la Santa Abadesa Juliana, extiende esta solemnidad litúrgica que era básicamente en Alemania a toda la iglesia. Y ahí nos damos cuenta de que desde el siglo XIII se festeja el Corpus Christi y ahí empezó a tener más importancia el cuerpo de Cristo. Antes no se comulgaba todos los días, ellos no tenían esa oportunidad. Sin embargo, hoy nosotros sí. Y bueno, hoy en día ya tenemos también lo que son las capillas de adoración perpetua. Esas capillas de adoración perpetua, bueno, a partir del año 1654 había una hermana, una monja, la Madre Mectilde del Santísimo Sacramento, fue la pionera en la adoración perpetua de la Eucaristía en respuesta al Padre Picot. El Padre Picot fue el confesor de Ana de Austria, que fue la reina de Francia, quien le pidió un voto para la liberación de Francia de la guerra, y la orden se formó en respuesta al voto. Entonces, el Padre le pidió un voto a Ana y así se formó esta congregación del Santísimo Sacramento. La vigilia nocturna, la primera vigilia nocturna de adoración se celebró el 6 de septiembre de 1848. Entonces, institución de la Eucaristía, año 30 con Jesús. Se celebraban las primeras comunidades la misa. Entonces ellos tenían esa Santa Cena, o la Cena del Señor también le llamaban. Y al comienzo estaba dividida la palabra, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Hasta que después, bueno, se juntan las dos, se guardaban las Eucaristías, las hostias consagradas, se le llevaba a los enfermos, aparece el sagrario, aparece la adoración. Y estamos hablando esas primeras partes hasta el año 400. En el año 1200 recién apariciones a Santa Juliana y 1264 Corpus Christi. Después de ahí 1654 recién apareció esta hermana y ahora en 1848 a iniciativa de Hermann Cohen. Él era un judío que después se convierte por un milagro eucarístico y luego se ordena sacerdote. Entonces en 1848 fue esa primera adoración, esa vigilia nocturna, y se produjo la aprobación del Monseñor de Bullery en Francia. Imagínense que estas hermanas franciscanas de la adoración perpetua, durante más de 128 años, hace que están rezando sin parar en Estados Unidos. La práctica empezó el 1 de agosto de 1878 a las 11 a.m. y continúa hasta la fecha. Hace 128 años. Ahí nos damos cuenta de que el amor por la Eucaristía es enorme y que ese cuerpo de Cristo merece esa adoración. Porque este es mi cuerpo, dice el Señor. Entonces ese cuerpo es Dios. Para nosotros es Dios. Se produce ese milagro eucarístico en cada misa. Independientemente de la santidad del sacerdote o de su capacidad, cuando un sacerdote proclama las palabras consacratorias, Jesús se hace físicamente presente ahí. Se produce el milagro de la transubstanciación. El pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo, y el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Hoy, queridos hermanos, cumplo 904 días de cuando empecé a participar de la misa en forma diaria. Y ese fue un regalo de nuestra madre, porque había empezado la novena a María Auxiliadora, me acuerdo, el 12 de mayo. Y
dije, bueno, por primera vez en mi vida, en el año 2019, hice una novena. No muy orgulloso de eso, pero bueno. Y luego terminé la novena, fue la fiesta de María Auxiliadora, después 2 días más, y después ya dije, bueno, ya son como 14 días, voy a tratar de completar un mes. Y así empecé y nunca más prácticamente paré. Hace 904 días creo que habré faltado, no sé, unas 30 veces de esos 904 días. Y fueron casos realmente extremos donde no pude y bueno. Pero sin embargo, de repente la gente me pregunta, ¿cómo vos haces todas las cosas que haces? ¿Por qué vos estás haciendo esto, estás haciendo lo otro? Y procuro realmente construir el reino de Dios. Y toda esa fuerza me viene de Dios mismo, porque yo le como al Señor físicamente, mi cuerpo, mi ser se une a Él físicamente. Y entonces uno puede hacer lo que sea para construir el reino. Y vuelve a renovar la fuerza. Y hay días en los que quiero eh, directamente descansar y digo, bueno, este año ya no voy a dar más ninguna charla, ninguna prédica, ni nada, voy a dedicarme a descansar. Y muchas veces el cansancio hace eso en nosotros. Sin embargo, después vuelvo a la misa, vuelvo al Señor y le digo, Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad. Y Él vuelve a renovar, vuelve a dar la gracia para que nosotros podamos hacer todo lo que tengamos que hacer. Y así también sostiene unas vocaciones. Seguramente que hay sacerdotes que dicen, Señor, yo no quiero más estar solo, Señor, yo no quiero más vivir de esta forma, Señor, yo quiero una mujer, Señor, yo quiero tal cosa. Y sin embargo, cuando uno vive esa Eucaristía como un encuentro realmente con Jesús y no como algo rutinario, porque los sacerdotes todos los días de su vida tienen la obligación de celebrar misa, todos los días, aunque sea solos. Y sin embargo, ¿cómo es posible que ciertas vocaciones no puedan sostenerse? Y es simple, porque ese amor, ese encuentro que se produce en la Eucaristía dejó de estar. Esa renovación de amor dejó de estar. Esa renovación de fuerzas dejó de estar. Y el mundo hoy es fatal, es terrible, brutal y algún adjetivo que ustedes puedan encontrarle. Entonces, si nosotros queremos ser fieles a Dios, tenemos que actuar en consecuencia. La misma cosa un esposo o una esposa. El esposo que se harta de su mujer y sí, y bueno, y hasta cuándo, y la forma en la que me trata, y cómo se viste, y tal cosa. Y después ya todo le molesta de la otra persona. Y sin embargo hay un sacramento de por medio. Aquí no es, bueno, mira, mi esposa dentro de poco voy a tener que llevarla en carretilla. No, no es así. O sea, hay un sacramento, una promesa perpetua. Hay un sacramento bendecido por Dios hasta que la muerte los separe. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Todos los días amarle y respetarle. Vos estás loco. ¿Cómo vas a pretender amarle y respetar a una persona que es así como es tu señora? Y bueno, el Señor puede renovar esa fuerza. Siempre que el Señor sea el centro de mi vida, que Él ocupe el centro de mi corazón, yo voy a poder hacer lo que sea. Es porque ese Señor es Él mismo, el Rey, el Dios Todopoderoso, el que sostiene las vocaciones. La vocación al matrimonio, la vocación al sacerdocio, a la vida consagrada. Incluso esas personas que deciden permanecer solteras por amor a Dios. Por eso es importante estar con Jesús. Y más allá de lo que pueda darnos, sino por ese mismo encuentro que tenemos con Él. Y tenemos esta oportunidad de las adoraciones eucarísticas, donde nosotros podemos estar con el Señor. Y también recibir muchas gracias. A principios del siglo XXI había más de 2.500 capillas de adoración perpetua en parroquias católicas de todo el mundo.
En Estados Unidos, con cerca de 70 millones de católicos, tenía alrededor de 1.100 capillas. Filipinas, 500 capillas. Corea del Sur, alrededor de 70. Bueno, San Agustín dijo, nadie coma de este cuerpo si primero no lo adora, añadiendo que no solo no pecamos adorándolo, sino que pecamos no adorándolo, porque Él es Dios, porque ese pedacito de pan en apariencia es el cuerpo de Dios. Y bueno, ¿de dónde sale esta frase de Señor mío y Dios mío? Evidentemente de Santo Tomás, cuando Jesús se aparece de vuelta 8 días después, porque justo no estaba Tomás, entonces se aparece de vuelta y le dice, bueno, Tomás, mete tus dedos acá en los agujeros de mis manos, de mi costado, de ahora en más, cree. Y ahí él le dice, bueno, después de meter los dedos, le dice, Señor mío y Dios mío. Sin embargo, ¿por qué se dice esas palabras en la misa? Porque en 1906, San Pío X, el Papa de la Eucaristía, concede indulgencias a quien mire piadosamente la hostia elevada, diciendo, Señor mío y Dios mío. Aún perdura esta devoción preciosa en algunas iglesias de América Hispana. O sea, nosotros. En la consagración se oye un rumor suave que sale de la asamblea cristiana. Señor mío y Dios mío. Entonces, no sé qué tipo de indulgencia, si plenaria, parcial, bueno, pero alguna indulgencia se da cuando nosotros hacemos ese gesto de reconocerle. Nosotros le estamos adorando porque estamos diciendo, vos sos Dios, vos sos mi Dios, mi Señor, Señor mío y Dios mío. Excelente, bueno, muy linda la historia, ahora ya sabemos un poco más de las capillas de adoración, en qué año más o menos fueron apareciendo, cómo se fue dando la Eucaristía hasta nuestros días. Sin embargo, aquí Jesús dijo, el pan baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. El padre Ernesto María Caro menciona un número nefasto. Solamente un 12% de los católicos asiste a misa. Es decir, de los 1.300 millones de católicos, 1.400 millones de católicos que hay en el mundo, un 12% nomás asiste a la misa. Y de ese 12%, más o menos la mitad nomás comulga. Es decir, que más o menos un 6% de todos los católicos nomás comulga. Y tal vez hoy el número sea aún más bajo. Y él dice, ¿cómo el mundo no va a estar como está? ¿Cómo el mundo va a ser feliz si no le tiene a Cristo, si no le come a Cristo físicamente? ¿Cómo el mundo no va a estar triste, deprimido, violento? Es lógico, si la fuente de toda vida es Cristo y yo no le como porque no me voy a misa o porque vivo en pecado mortal o porque no sé. Hay gente que hoy día no comulga porque la instrucción de los obispos es comulgar con la mano, entonces preferían no comulgar. Imagínense, y ahí nos damos cuenta del orden de prioridades. Si es mi derecho comulgar con la boca, pero por algún motivo se me lo niega, buscando un bien mayor que es proteger del contagio, entonces yo comulgo con la mano, porque nada es más valioso que Cristo, nada es más valioso que el cuerpo de Cristo. No existe absolutamente nada sobre la faz de la tierra más valioso que el cuerpo de Cristo. Nada vamos a poder conseguir y nunca se va a poder conseguir eso con dinero, sino por un milagro de amor. En donde Jesús dijo, bueno, tomen y coman, esto es mi cuerpo, y le dio esa potestad a los sacerdotes. Porque dijo, hagan esto en memoria mía.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Nuevamente. En el 49 era éfagon, 50 fagi, 51 fagi, 52 fagein. Estamos hablando del verbo en griego que significa comer de forma literal o figurada. Y nos dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El pan que yo les daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Jesús se sacrifica a Él mismo para que otros tengan alimento. Eso significa que nosotros también, como seguidores suyos, estamos llamados a sacrificar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestros recursos, nuestros conocimientos, para que otros puedan alimentarse. Y de esa forma nos amamos los unos a los otros, como decía la primera carta de Juan. Y ahí se va a notar de que Dios está en nosotros. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Ahí empieza el problema que dijimos hace rato. Jesús dice, bueno, tienen que comer de un pan. Los que comieron de este pan del cielo en el desierto murieron. Los que coman este pan vivirán para siempre. Este pan les va a dar el Padre, que también les dio el maná. Este pan soy yo, este pan es mi carne. Ahí se fue al mazo. Sin embargo, ellos no entendían cómo puede darnos este a comer su carne. Los judíos tenían prohibido comer incluso carne de cerdo, ni qué decir carne humana. Entonces ellos se exaltaron y dijeron, no, ¿cómo nos va a dar de comer su carne? Y Jesús les dice, en verdad les digo que si no comen la carne del hombre, ahí siguió usando fagite, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No tienen vida en ustedes. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. De repente me escribe gente así triste y me dice, Marco, yo no sé más cómo seguir esta vida del cristianismo, de ser católico, de ser católica, porque al mundo no le importa. Prácticamente nadie se burlan de uno. Y claro que sí, si es que no le tienen a Dios. O sea, aquí nos dicen, no tienen vida en ustedes. En cambio, en el 54 empieza a usar el verbo trogon. El verbo trogon significa comer, masticar, tragar. En síntesis, comer físicamente. No se puede entender como figurativo. Y entonces ahí Jesús se pone intenso, porque antes le decía, bueno, comer, y ellos, ¿cómo comemos? Y ahora les dice, van a tener que masticar, van a tener que morder mi carne y beber mi sangre, y el que lo hace vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. San Francisco de Sales dice, bastaría una comunión bien hecha para elevarnos a la santidad más encumbrada, para elevarnos a la santidad más alta, una comunión bien vivida. Y ahí nos damos cuenta de que nos falta valorar la Eucaristía. Algún ateo podría decir, si ustedes verdaderamente creen que Dios está ahí, ¿cómo no viven dentro del templo? Si su Dios está ahí. Y entonces nos toca a nosotros pedirle al Señor más fe. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo quiero sentir tu presencia en la Eucaristía. Señor, yo quiero recibirte realmente como estás ahí presente, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en todo su ser. Es Dios mismo, y claro que sí, ¿cómo no vamos a tener vida eterna si es Dios en un pedazo de pan, que ya no es un pedazo de pan? Claramente nos da vida eterna y Él nos va a resucitar en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Trogon, trogon, trogon. El que come mi carne, trogon,
el que come físicamente. No dice aquí el que hace una comunión espiritual. Inclusive estuve averiguando muchísimo sobre la comunión espiritual y según, creo que es Santo Tomás de Aquino, si no me equivoco, él dice que los frutos de una comunión espiritual son los mismos que la Eucaristía. Es decir, cuando yo por algún motivo no puedo comulgar porque no me pude ir a misa, porque, no sé, estoy en el medio del Chaco, yo puedo hacer una oración de comunión espiritual y yo recibo en mi cuerpo, en mi ser, los mismos frutos de Jesús sacramentado. Entonces, para recibir esa comunión espiritual, yo tengo que pagar el mismo precio que era el estado de gracia. En cambio, hay otros que dicen, no, la gente que no puede comulgar por algún motivo, entonces hace la comunión espiritual. Pero hasta ahora no encontré una doctrina clara y definida de forma oficial en nuestro magisterio. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Somos uno con Dios, uno con Cristo. Para eso fuimos hechos. Por eso nada, ni comida, ni bebida, ni poder, ni placer, ni cosas, ni casas, ni autos, nada nos llena, porque fuimos hechos para Dios. Y San Agustín dice, solamente vamos a descansar, nuestro corazoncito va a descansar tranquilo cuando descanse en Dios, cuando le tenga a Dios. Y entonces ahí nada me falta. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a vos. Y de repente en mi familia está todo mal, en mi trabajo me dicen que me van a echar, acá tal cosa, pero lo más lindo de mi día es que yo le tengo a Jesús. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí, dice Jesús. Quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. El Padre Raniero dice, cuando nosotros vivimos la liturgia de la palabra y escuchamos que le puso el carbón ardiente en la boca para proclamar la palabra de Dios, así también cuando nosotros recibimos en la Eucaristía, recibimos ese carbón ardiente que purifica nuestra boca. Cuando se dijo Jesús, aquí hay alguien más grande que Moisés, hay alguien más grande que Jonás, yo me doy cuenta de que realmente es así, de que en ese pedacito de pan, en esa apariencia de pan, hay alguien más grande que Abraham, hay alguien más grande que Moisés, hay alguien más grande que Jonás. Y esa liturgia, yo me doy cuenta que cobra vida en mí, de que no es una lectura, una historia que se cuenta, sino que se hace vida en mí, se encarna en mí. Y cuando yo vivo la Eucaristía de forma encarnada, mi vida cambia para siempre. Yo les invito a que ustedes vivan esa experiencia. Denle oportunidad a Cristo y créanle, porque Él dijo, el que no come no tiene vida, y el que come vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Vamos a permanecer unidos a Cristo en la medida en la que permanecemos unidos a su cuerpo. Él murió por nosotros, entregó su vida por nosotros y nos muestra de que su cuerpo es el pan de vida. Así que solamente por la fe vamos a poder aceptar, porque nuestra inteligencia, así como los judíos, es limitada y podemos decir, ¿cómo es ese su cuerpo? Y ahí entra la fe. Ahí entró la fe en Pedro y le dice, vos sos el Mesías. Entonces, haciendo una síntesis, vamos a pedirle al Señor que nos dé siempre de ese pan. Y vamos a darle gracias por cada sacerdote, bueno y no tan bueno que tenemos, porque gracias a ellos tenemos presente el cuerpo de Cristo. Porque a través suyo, Cristo obra un milagro y tenemos alimento de vida eterna. Así que yo les invito a que puedan acoger estas palabras, sabiendo que el Señor nos va a resucitar en el último día. Mientras tanto, nos da el amor, la fuerza
nos da su vida eterna para atravesar todas las dificultades. Así como tantos santos que lo hicieron a lo largo de la historia, nos toca a nosotros ser los santos de este tiempo. Solamente con el Señor vamos a poder lograrlo, porque es Él el que nos santifica a través de su cuerpo. Te damos gracias, Señor, por ser tan humilde, por quedarte en ese pan. Te pedimos que lo pongamos como prioridad uno en nuestras vidas para poder permanecer en vos y vos en nosotros. Nos unimos a tu oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, tú nos mostraste esa misma sencillez de Jesús, esa docilidad, poder ser accesible al prójimo y también ese alimento para los demás. Tú alimentaste a Jesús físicamente, tú alimentaste espiritualmente a tu prima Isabel y a todas las personas que necesitaron a esa iglesia temerosa después de la partida de tu Hijo y a nosotros hoy. Gracias, Madre, por tanto amor. Guíanos siempre a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañe a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos, hablando de la Eucaristía, de la adoración eucarística, de la vida eucarística. Así que yo realmente agradecido con Dios por eso, con ustedes por invertir su tiempo. No olviden de compartir, si ya lo están viendo desde YouTube, pueden darle me gusta al video y suscribirse al canal. De esa forma también ayudan con la evangelización. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches.